En este problema número 2 nos dicen, se tienen los ángulos adyacentes AOB y BOC, siendo el rayo OD bisectriz del ángulo BOC. Calcular la medida del ángulo AOB. Si la medida del ángulo AOD menos la medida del ángulo DOC es igual a 35. Vamos con la solución. Como nos están diciendo que se tienen dos ángulos adyacentes AOB y BOC, debes recordar que dos ángulos adyacentes o también llamados consecutivos son aquellos ángulos que tienen un lado en común. Si nosotros graficamos esos dos ángulos tendríamos lo siguiente. Tendríamos el vértice ABC. Entonces ya habríamos graficado los ángulos adyacentes AOB y BOC. Luego nos dicen que el rayo OD es bisectriz del ángulo BOC. Recuerda además que la bisectriz de un ángulo es aquel rayo que biseca el ángulo, es decir, lo divide en dos partes iguales. Graficando la bisectriz OD, tendríamos que el ángulo BOC quedaría dividido en dos partes iguales. Luego, nos piden calcular la medida del ángulo AOB. Vamos a colocarle una incógnita X. Según el dato que nos están proporcionando, nos dicen, si la medida del ángulo AOD menos la medida del ángulo DOC es igual a 35. Vamos a hallar quién es la medida del ángulo AOD. Tendríamos AOD sería igual a la suma de X más alfa. Tendríamos por acá X más alfa menos, ¿quién sería la medida del ángulo DOC? DOC sería alfa. Muy bien. Y todo igualado a 35. Desarrollando la ecuación, tendríamos que más alfa con menos alfa se van y automáticamente tendríamos que X tiene un valor de 35 grados. Nuestra respuesta sería 35 y nuestra clave a marcar sería la clave B.